Hola amigos y hermanos en Cristo, es un gusto estar otra vez aquí con ustedes y pues poderles mostrar un libro protestante que se llama Historia de la Iglesia Primitiva desde el primer siglo hasta la muerte de Constantino. Y pues cuántas veces hemos escuchado, hermanos, hablar a nuestros hermanos separados que si las llaves representan la autoridad, si no es la autoridad. Nuestros hermanos apologistas han refutado todos sus puntos con puros argumentos bíblicos, pero ellos no creen. Pero usaré este libro protestante que es ampliado y revisado por el reconocido pastor evangélico Alfonso Ropero. Fue pastor evangélico durante casi 20 años. Decidió entregarse a la investigación y a la escritura. Tiene un máster y un doctorado en teología. Pero bueno, hermanos, vamos a mirar qué es lo que dice este hermoso libro. Pues es protestante, pero nos sirve para poder refutar a estas personas que si la Iglesia Católica no aparece en la Biblia, que por qué Iglesia Católica si Jesucristo nunca la llamó católica. Pero un pastor protestante reconocido de ellos mismos dice lo contrario y afirma que la Iglesia de Jesucristo es la Iglesia Católica. Muy bien, hermanos, en este libro no solo nos daremos cuenta de que la iglesia es la iglesia de Jesucristo, sino que también como Jesucristo le dio las llaves a Pedro en Mateo 16:19, Pedro es el primer líder de la iglesia y que tiene la autoridad. Este mismo libro dice que las llaves representan la autoridad para los protestantes que dicen que no y que solo también Pablo fue el apóstol de los gentiles. Aquí afirma que Pedro también lo fue. Miremos a continuación lo que dice este libro. Los judíos de Jerusalén fueron los primeros que oyeron la predicación de la libre y completa redención por Cristo, y en el día de Pentecostés el número de los discípulos aumentó cerca de 3,000, mientras que poco más tarde formaban la iglesia, unos 5,000 hombres, y el autor del libro de Hechos de los Apóstoles observa que la palabra de Dios crecía en Jerusalén, multiplicándose extraordinariamente el número de los creyentes, y una gran compañía de los sacerdotes obedecía a la fe. Hechos 6:7. Cuando más tarde el evangelio fue predicado por toda la Judea, el apóstol Pedro, por medio de una visión divina, recibió la orden de acompañar a unos hombres enviados por Cornelio para anunciar al centurión romano y a toda su familia la buena nueva de la salvación, por la cual los gentiles pudieron gozar de los mismos privilegios que los judíos, cumpliéndose así las palabras del Salvador a Pedro, cuando dijo: te daré la llave del reino de los cielos, Mateo 16:19, de las cuales Pedro se sirvió para abrir el reino de los gentiles, a quienes fueron hechos herederos de Dios, y de alejados que estaban, fueron acercados a él por la sangre de Cristo. Véase Efesios 2:13. Así se formó un pueblo nuevo, la iglesia del Señor, compuesta por judíos y gentiles en un mismo pie de igualdad y con una conciencia muy clara de su novedosa radicalidad. La palabra iglesia, del griego secular eclesia, adoptada por los primeros cristianos para nombrar sus reuniones, ha llegado a ser un término denso y ambiguo por su uso en las lenguas germánicas: alemán Kirche, inglés Church, holandés Kerk, etc. Procede del griego popular bizantino kirike, que significa casa o familia del Señor. No viene de curia como pensaba Lutero, por lo que quería sustituirla por el término comunidad. En las lenguas románicas: español iglesia, francés ecclesia, italiano chiesa, incluido al galés Eglise. Nuevo Testamento eclesia, que designa la sesión actual de una asamblea del pueblo libre. Pero lo decisivo del concepto eclesia, como escribe Ángel Calvo y Alberto Ruiz, no es una etimología griega, sino el ser de la traducción del hebreo kahal, asamblea, convocada, palabra que viene esencialmente determinada al añadirle del Señor.
Así no constituye iglesia el hecho de que algunos se reúnan en libertad, sino el grupo que lo hace teniendo al Dios de Jesús como convocante y centro de reunión. De este modo, este término profano se convierte en una nación religiosa que luego se entendería en sentido escatológico cuando la primitiva comunidad se denominaba a sí mismo iglesia. Se está calificando como el nuevo y verdadero pueblo de Dios si no se adoptó el nombre de sinagoga. Fue seguramente para indicar su libertad respecto a la ley de Moisés y la no necesidad de un número mínimo de componentes. Aquella iglesia era la columna y el apoyo a la verdad. 1 Timoteo 3:15. Era además el reino de Dios sobre la tierra, una iglesia espiritual y no sencillamente una iglesia de gentes que hacía profesión de cristianos. En otras palabras, era la familia y la casa de Dios en el mundo unida a su familia en el cielo. La sola iglesia verdaderamente universal y católica. La sola iglesia verdaderamente universal y católica. Todos aquellos que hayan recibido el bautismo espiritual pertenecen a la verdadera iglesia católica, sea cual sea la denominación a la que pertenezcan. En cambio, todos aquellos que no han recibido este bautismo están alejados de la iglesia, separados del cuerpo cristiano, sea cual fuere el nombre que se den y la religión que pretendan profesar. Muy bien, hermanos, ya nos dimos cuenta cómo este libro dice claramente lo que muchos protestantes niegan, que la iglesia católica sea la de Jesucristo, la iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo, pero hasta nos da la cita bíblica que la columna y fundamento de la verdad es la iglesia en 1 Timoteo 3:15, y también dice que todos aquellos que hayan recibido el bautismo espiritual pertenecen a la verdadera iglesia católica. Así es que no pueden negarlo. Pero dirá más de alguno, porque también dice, ahí mismo dice, sea cual sea la denominación a la que pertenezca. Nosotros los evangélicos somos también, porque dice sea cual sea la denominación. No, porque Jesucristo dijo que todos sean uno, no que todos pensaran diferente. Porque aquella iglesia tiene un jefe, y ya lo leí también, que dice que tenía la autoridad porque el Salvador se la había dado en Mateo 16:19, así es que no pueden decir que son de la iglesia de Jesucristo, porque también dice en el Evangelio de Juan 6:52 en adelante, este es mi cuerpo, no dice este es mi símbolo. ¿Cómo puede ser usted de la iglesia de Jesucristo si Juan 8:31-32 dice que todos los que permanecen en la palabra del Señor Jesucristo son verdaderamente sus discípulos para conocer la verdad y la verdad los haga libre? Juan 8:31-32. Así es que no pueden decir ustedes que son de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, porque en 1 Juan 2:18-19 dice que los que se salieron de entre nosotros, esos son los anticristos. No pueden decir que son de la iglesia católica, pero ya este libro, por el pastor evangélico Alfonso Ropero, lo viene a reafirmar, que la iglesia católica es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Así es que ya desde los primeros siglos del cristianismo, y lo volveré a leer, todos aquellos que hayan recibido el bautismo espiritual pertenecen a la verdadera iglesia católica. No lo digo yo, lo dice el libro protestante por el reconocido Alfonso Ropero. Fue un pastor evangélico reconocido que dedicó su tiempo a la investigación por 20 años. Decidió entregarse a la investigación y la escritura. Tiene un máster y un doctorado en teología. Así es que, hermanos, no los dejemos engañar. Ya quedó claro que, pues, sin necesidad de estar nosotros discutiendo con ellos, porque vayan a discutir con sus pastores evangélicos, investigadores evangélicos, que ya reafirman que la iglesia desde el primer siglo del cristianismo se llamaba iglesia católica, que significa universal. Y pues en conclusión, pues no recomiendo comprar estos libros, pues estos libros pues como sea son libros protestantes y traen partes manipuladas, ¿verdad? Entonces, para poder ellos justificar sus changarros y todo eso, entonces
Siempre recomiendo que se vayan a las fuentes católicas, pues porque la Iglesia Católica tiene casi 2000 años predicando el Evangelio y no se cambia. Así es que los invito a que nos formemos más, y pues lo único que hago yo con estos libros protestantes es poderles demostrar que hasta ellos mismos se contradicen, y los mismos libros protestantes también los dejan en evidencia, que pues la verdad, por desconocer de las escrituras y desconocer de la historia, ellos critican de lo que desconocen. Bendiciones.